Buenas noches. Como cada viernes vamos a conversar del tema que nos interesa a todos, en realidad, los que vivimos en la región y a los que también nos visitan, que es el tema de salud. Y en este momento la preocupación, aparte de las vacunas, de la influenza, que ya todos conocemos, hay una preocupación por la tuberculosis. Para eso hemos invitado a la enfermera del Servicio de Salud de Arica, Carla Moroso, porque ella conoce de esta materia y nos va a describir la situación y también vamos a hacer varias preguntas relacionadas con este tema que evidentemente nos importa a todos. Carla, cuéntanos por qué el tema de hoy es la tuberculosis en nuestra conversación. Danos detalles, por favor. Bueno, mira, primero contar que la tuberculosis es una enfermedad que afecta principalmente a los pulmones. Ya. Cuando una persona habla, tose o estornuda, que está enferma de tuberculosis, puede contagiar a otra. Quiero contarte de esa parte. Ya. Si bien suena como una enfermedad antigua, se mantiene con tasas altas en Arica. Ya. Arica mantiene una tasa de 26,7 casos por cada 100.000 habitantes. Esto quiere decir que en un año, se enferman alrededor de 60 a 70 personas en Arica de tuberculosis. Se enferman, pero a la vez hay tratamiento y se curan. Exacto. Ya. Existe un tratamiento que garantiza casi en un 90% de que esta persona se cure. Ya. ¿Ya? El tratamiento dura alrededor de 6 meses. 2 de estos meses son en fase diaria y 4 el paciente asiste 3 veces al centro de salud a tomarse su tratamiento. Lo que es importante del tratamiento es que toda persona que inicia tratamiento, Sí. en un aproximado de 2 semanas deja de contagiar. Ah, ya. Entonces toda Eso persona es que tenga interesante. tos por más de 15 días puede estar en un riesgo de tener tuberculosis y si no inicia el tratamiento contagia a toda su familia. Claro, claro. Por eso es importante el tratamiento. Ahora, dime tú, ¿hay un solo tipo de tuberculosis o hay más de una manifestación? Hay más de un tipo de tuberculosis. ¿Sí? Existe la tuberculosis renal. La principal es la pulmonar y es Claro. la que más tenemos en Arica. La más conocida. Porque es la que más fácil se transmite también. Ya. También existe, como te dije, la tuberculosis renal, la tuberculosis ósea, la tuberculosis meningia y la tuberculosis ganglionar. Ya. La pleural también existen. Puede afectar a diversos órganos el bacilo. Ahora, si hay esa diversidad de expresiones tuberculosas, por llamarla de alguna manera, ¿tenemos vacunas para ellas, para todas o para algunas? A todos los recién nacidos se les vacuna contra la tuberculosis, Ya. pero esta vacuna protege solo contra las 2 formas más graves de tuberculosis, que son la tuberculosis meningia y la tuberculosis miliar. Así estamos protegidos contra estas 2 formas graves que también se dan poco, gracias a la vacuna también. Claro. Pero contra la tuberculosis pulmonar, que es la principal, no existe una vacuna para protegernos de ella. Ya. Y entonces hay que tener cuidado con ella particularmente, porque la otra estaríamos más o menos protegidos. ¿Y la ósea? Tampoco tiene existe, vacuna. No tiene vacuna. Ya. ¿Y por qué no hay vacuna, sabes tú? ¿Por qué no se produce una vacuna para No han resolver podido eso? encontrar una vacuna. Ah, ya. Se ha investigado de todas maneras para obtener una vacuna y no hay. Por ahora no hay. Por ahora, contra la tuberculosis pulmonar. Carla, y respecto a los efectos de la vacuna, o sea, en las que hay para los 2 tipos de tuberculosis que tú mencionabas, ¿qué pasa cuando tú estás vacunado e igual te enfermas? ¿Qué ocurre con el paciente ahí? Como te dije, la vacuna protege contra las formas más graves, pero, a ver, la tuberculosis meningia y la tuberculosis miliar se daba antes con mayor incidencia en los niños menores de 4 años. Entiendo. Gracias a esta vacuna ya no tenemos casos en este rango etario de estos casos de tuberculosis. Si bien tenemos uno que otro caso, ya son en edades adultas, pero a ver, en casos en que el paciente está inmunodeprimido, ahí usualmente podemos tener una tuberculosis meningia o una tuberculosis miliar. Ya, no es tan frecuente. Es súper poco frecuente. Sí. Ya, o sea, para estadística de verdad sería muy bajo. Y si te enfermas de tuberculosis y el tratamiento que tú mencionabas tiene como un periodo, ¿verdad?, para restablecer la salud al paciente. Pero
¿Cuántos pacientes estás recibiendo en el año, a propósito de las estadísticas, que tienen que tratar y mejorar? Se reciben en alrededor de 60 a 70 pacientes por año. Más del 90% termina su tratamiento. Quedan bien después. Exacto, y quedan bien. El problema o lo grave sería si el paciente abandona tratamiento. Claro. Porque existen súper pocos fármacos contra la tuberculosis. Existen unas drogas que se llaman de primera línea, que es el tratamiento que habitualmente le damos a los pacientes. Si el paciente abandona el tratamiento a mitad, o quizás comenzando, puede volverse resistente a estos fármacos. Hay que empezar y terminar. Exacto, lo importante es empezar y terminar el tratamiento. Porque, como te dije, a las 2 semanas una persona puede dejar de contagiar y puedo sentirme ya bien. Y yo digo, ya, ¿para qué voy a seguir tomando el tratamiento? Pero no, el bacilo puede durar mucho tiempo dentro de nosotros y se replica de manera muy lenta. Entonces, por eso es tan largo el tratamiento, dura alrededor de 6 meses y es importante terminarlo. Porque yo puedo sentirme bien, pero el bacilo puede seguir dentro. Está ahí, está latente. Entonces, si yo me vuelvo resistente a estas drogas, existen unas drogas que son de segunda línea. Pero Chile mantiene súper pocos casos de resistencia a drogas y queremos seguir así. Así que por eso es importante que el paciente inicie y termine. Pero lo normal es que los pacientes culminen, se cuidan como finalmente. Te digo, más del 90% termina su tratamiento. Tenemos algunos casos de traslado, pero los que abandonan son siempre menor a 5 casos por año. O sea, alrededor de 2 o 3 pacientes por año me abandonan. Y en la tuberculosis, esta que se contagia por la vía respiratoria, ¿en qué nivel se dan en Arica particularmente? Y además, ¿en qué grupos de la sociedad se ven reflejados con mayor frecuencia? La mayor cantidad de casos de tuberculosis se encuentra en personas de pueblos originarios. Después tenemos también un grupo de riesgo que son los adultos mayores, las personas privadas de libertad, las personas en situación de calle. Esos son nuestros grupos de riesgo. Y también los contactos. Como te decía, toda persona que ha estado expuesta a otra persona con tuberculosis pulmonar está en riesgo de tener tuberculosis. Hay una cantidad de horas que se considera, no es que yo hable con una persona con tuberculosis y me voy a contagiar. Tengo que estar alrededor de 6 horas en contacto con una persona con tuberculosis para yo estar en riesgo de tenerlo. Eso podría ocurrir en un viaje largo de un bus, por ejemplo. Exacto, sí. Ese es el principio, ese es un muy buen ejemplo. Porque cuando yo hablo con una persona que tiene tuberculosis, yo puedo hablar tranquilamente mientras haya luz. Porque la luz mata al bacilo. Mira, pero el viaje nocturno es el peligroso. El viaje nocturno es el peligroso. Si yo escucho que una persona está tosiendo, sí podría ser un poco peligroso. Ahora, ¿cómo sé yo, o si tengo un amigo, un pariente, o yo mismo, que tengo síntomas de tuberculosis pulmonar, por ejemplo? La tuberculosis tiene síntomas que son súper específicos. La tos por más de 15 días. Es una tos que no pasa, no cede. La baja de peso también es otro síntoma. ¿Pero van juntas la tos con la baja de peso? Sí. La mayoría de nuestros pacientes presenta tos. El segundo síntoma que más se ve es la baja de peso. De acuerdo. Hay pacientes que no presentan tanta tos, pero sí la baja de peso. Eso lo hemos visto más en adolescentes. Que varias mamitas o familiares lo asocian a estos trastornos alimenticios que tienen los adolescentes. Y hemos tenido casos de tuberculosis en más de mire, al año como 2 o 3 casos de adolescentes con tuberculosis. Ahora, si hay un adolescente, tomando el mismo caso, en su casa que está sufriendo o está afectado por tuberculosis pulmonar, ¿qué pasa con su familia? ¿Qué hace el Servicio de Salud en ese caso? El Servicio de Salud... Porque ahí están más de 6 horas juntos, obviamente, ¿no? El Servicio de Salud y el Centro de Salud Familiar acude... primero se hace un estudio de contacto dentro de la casa. Este estudio de contacto consiste en tomar a los que tengan tos, se les toma un examen que se llama baciloscopía, que es súper sencillo y es gratuito para toda persona. Que consiste en dejar una muestra del esputo que tiene la persona en un frasquito, eso se analiza y pueden decirte si tiene o no tuberculosis. De acuerdo. Y además se les toma una radiografía de tórax. Y en la radiografía de tórax la analiza un broncopulmonar y él dice si tienen o no riesgo de tener tuberculosis.
Ok, pero... Eso pasa con la familia. Sí. Y además, en el caso de los adolescentes, vamos al colegio y hacemos un estudio a todo el curso y a todos los profesores que estuvieron cerca de la persona, del adolescente con tuberculosis. O sea. En el caso de los adultos, además se va a hacer el estudio de contacto en lugar de trabajo. Porque como la mayoría de los trabajos tiene más de 8 horas laborales al día, es posible el contagio. Es posible el contagio. Entonces también vamos a los trabajos y en los trabajos de las personas solamente se pide la radiografía de tórax, todos los que estuvieron expuestos. Y estas pesquisas de posibles contagios, ¿qué otro tipo de acciones tienen los CESFAM o el Servicio de Salud? En los CESFAM, el CESFAM mantiene una pesquisa activa. La mayoría de los CESFAM sale a buscar sintomáticos respiratorios, no solo en el centro de salud, sino que también en lugares específicos como las tomas, los campamentos, a diferentes lugares o puestos de trabajo donde la persona no puede asistir al centro de salud, el equipo de salud va a buscar sintomáticos respiratorios. Además, también entregamos una ayuda a las personas que están en tratamiento, se les entregan canastas de alimentos. Ya eso es como un aporte social, una ayuda social, ¿no? Eso es una ayuda social. ¿Eso es para fortalecer tal vez su organismo, sus defensas? Sí. La canasta está pensada un poco en mejorar la alimentación del paciente y además que, bueno, el tratamiento de tuberculosis es directamente supervisado. No son pastillas que entreguen para que la persona se las tome en su casa, sino que la persona tiene que ir de manera diaria a un centro de salud a tomarse las pastillas. ¿Es solo pastillas las que le dan o hay algún otro? Solo pastillas. Hay pequeños casos, pero son súper aislados, 2 casos al año, que se les entrega también un tratamiento inyectable. Entiendo, O sea, es sencillo, pero hay que controlar al paciente. Exacto. Como son 2 meses en que el paciente va diariamente a tomarse sus pastillas, se le trata de entregar alguna ayuda económica, que son estas canastas de alimentos. Y en algunos casos también entregamos unos tickets que son de movilización. Qué bien, para el transporte público, para que el paciente pueda asistir a tomarse el tratamiento. Claro, en general la mayor población debe ser gente de escasos recursos, con problemas de indigencia también, ¿no? Exacto. ¿Los hogares de ancianos también son visitados? Un factor de riesgo, sí, son un lugar donde hemos buscado también pacientes y también hemos encontrado. Claro, porque hay salas individuales o habitaciones individuales en algunos, pero hay otras son comunes, ¿no? Claro, y en la noche el contagio es evidente si hay alguien contaminado. Sí. Oye, Carla, entiendo que se conmemora en estos días próximamente el Día Mundial de la Tuberculosis. Exacto. ¿Qué programa tienen? ¿Qué actividades van a realizar? El día 24 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Tuberculosis y hemos realizado 2 actividades. Una que fue la pesquisa activa de sintomáticos respiratorios en el sector del Terminal del Agro, que esta fue coordinada por la Mesa Intersectorial de Tuberculosis, que es dirigida por la Seremía de Salud. Y además tenemos otra actividad en frontera. El complejo fronterizo de Chacayuta se va a hacer difusión sobre los síntomas de esta patología. Vienen enfermeras de la unidad de salud de Tacna, van a cruzar la frontera y vamos a hacer en conjunto difusión de tuberculosis en el complejo fronterizo. Interesante esa posibilidad porque habla de que en ambas ciudades hay que compartir, digamos, las competencias para poder ir eliminando o minimizando los efectos de la tuberculosis, ¿no? Ahí están coordinados, digamos, en esto. Sí, hacemos trabajo en conjunto con el equipo de salud de Tacna. Claro, además que muchos ariqueños vamos a Tacna y también vienen muchos tacneños a Arica, o sea... Sí, tenemos traslado de pacientes, por eso también mantenemos contacto con el equipo de salud de ella. Bien, Carla, con esto creo que todos hemos quedado bastante bien informados y... Dime. Quisiera dar un último mensaje, que como dije, el examen de la tuberculosis se entrega de manera totalmente gratuita. Por eso, si toda persona que presente tos por más de 15 días puede asistir a cualquier centro de salud y le van a realizar el examen para saber y descartar si tiene tuberculosis. Fantástico. Todo en orden, ahora falta que los pacientes o las personas que sienten que, como tú lo acabas de decir, que pueden tener un síntoma que hable de una posibilidad de tuberculosis, saben dónde ir y la atención es gratuita y van a ser muy bien atendidos. Sí. Bien. Bueno, gracias por estar con nosotros hoy día en Morrovisión, Carla. Gracias por la invitación. Bueno, bien, vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivisión.